La enseñanza de esta mañana se llama Vive más y sigue vivo. Vive más. Y usted va a comprender hoy que la voluntad de Dios es que usted viva mucho en esta tierra. Pero ¿por qué necesitamos vivir más? ¿Y por qué dice sigue vivo? Porque está pronto a suceder un acontecimiento, y ahora yo le voy a explicar, que se llama el rapto de la iglesia. Y entonces necesitamos seguir vivos hasta el rapto de la iglesia. Vive más y sigue vivo. Hoy le voy a romper o le voy a matar, esto es un dicho, hoy le voy a matar vacas sagradas. ¿Qué es eso? Cosas que a usted le enseñaron desde la Biblia que no eran, y hoy se las voy a enseñar correctamente. Cosas como que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Entonces era la voluntad del Señor que fulano de tal se muriera. Hoy usted va a ver por la palabra que eso no es así. Se lo voy a mostrar para que usted viva más y sigas vivo hasta el rapto de la iglesia. Entonces vamos a estudiar. Voy a hacerlo casi que un poco más que a forma de enseñanza que de predicación hoy. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice acá, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Está hablando de la muerte espiritual, pero también de la muerte física. Y está diciendo que Jesús participó de carne y sangre y en la cruz destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y la Biblia dice que el que tenía el imperio de la muerte, y todavía lo tiene, es el diablo. Porque el diablo es el que está matando gente, destruyendo y hurtando, robando. Ese es el plan de él: robar, matar y destruir. Él está matando gente. Y él mata cristianos y no cristianos. En el tema de los cristianos es donde somos expertos para decir: era la voluntad del Señor. Y usted hoy va a aprender que no. Entonces usted va a decir: entonces, ¿por qué murió? Si oraba bastante, si yo no sé qué. Hoy va a aprender usted muchas cosas. Porque por eso la enseñanza es: vive más y sigue vivo. Y sigue vivo. Entonces, nunca fue el plan de Dios la muerte, nunca. De hecho, Dios odia la muerte. De hecho, Dios llama al diablo su enemigo. Pero vamos a mirar nuevamente acá, Hebreos capítulo 2, versículo 15 ahora. Entonces sigue diciendo acá: y librar, hay liberación. Mire esto, ¿librarnos de qué? Tú tienes que ser libre en esta mañana. Vas a ser libre de algo. Sí o sí tienes que ser libre a través de oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Pero oír palabra. Entonces está hablando acá de liberación. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿La gente hoy tiene temor de la muerte? Sí. ¿Cristianos tienen temor de la muerte? Sí. ¿Se enferma un familiar cristiano? ¿Y qué viene a los familiares que están sanos? Imposible que no venga a su corazón:
temor de que se va a morir. Imposible. Diga si no. Hay temor. Te mire lo que dice acá. A través de la cruz librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor, oiga esto para que usted se levante. El temor trae servidumbre, esclavitud. Entonces, cuando hay temor, inmediatamente la persona se vuelve un esclavo de la enfermedad, esclavo de la depresión, esclavo del estrés, esclavo de los nervios, esclavo de todo. Lo está diciendo acá. El temor esclaviza. Esclavo de otra persona, porque hay gente que le tiene temor a otra persona. Hay hijos que le tienen temor a los padres. Hay esposas que le tienen temor al esposo y viceversa. Hay esposos que le tienen temor a la esposa y con toda razón. Perdón. Cosas que a uno se le chispotean, no entiendo, pero bueno, ayúdame, Señor. Temor, ¿o no? ¿Le ha sucedido? Sí. ¿Cuánto temor hubo cuando el tiempo del COVID? Mucho temor. Esclavos, servidumbre, ¿cierto? Entonces esa es la razón del por qué el hombre. Pero cualquiera que sea la atadura, todo viene por causa del temor a la muerte. Y el plan de Dios nunca fue muerte, fue vida, y vida en abundancia de hecho. Entonces la razón principal, vamos a hablar ahora de Jesús. Dos razones principales. La razón principal del por qué Jesús fue a la cruz es para el perdón de pecados. La razón principal fue el perdón de los pecados, ¿cierto? Para eliminar una barrera que había entre Dios santo y el hombre pecador. Entonces se necesitaba romper esa barrera. Entonces vino Jesús y ahora todos los que creen en su nombre son llamados hijos. Y ahora esa barrera se quita y ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar misericordia y auxilio y socorro de manera oportuna. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, para que seamos justos delante de un Dios justo. Ahora tenemos una posición de justicia delante de un Dios justo. Amén. Entonces ahora a través de su sangre todos nuestros pecados fueron quitados. Y hoy Dios nos ve a nosotros sin pecado. Pero hagámonos una pregunta. ¿Hay pecado en nosotros? Sí. ¿Pero Dios nos ve con pecado? No. ¿Cómo nos ve Dios? Justos. Justos. Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos justos delante de Él, ¿cierto? Entonces no hay nada en nosotros que Él pueda castigar. Mira esto y rompe cosas que te enseñaron mal. Ey, mira esto. Jesús en la cruz murió por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora tú quedaste sin pecado, sin pecado delante de Dios. Hay algo, entonces siendo así, hay algo que Dios tenga que castigar en ti. Y entonces, ¿quién se le ocurrió decir que usted se cayó jugando básquet y se raspó feo la cara y fue porque Dios lo castigó
porque lleva 3 cultos sin ir a la iglesia. ¿En serio? Diga si no. Nos reímos, pero eso pasa. Fue Dios el que me castigó. A usted le robaron una plata y Dios lo castigó y por eso le robaron la plata. Entonces Cristo sí fue a la cruz para perdonar todos los pecados y usted hoy estar sin pecado y que usted no tenga nada que castigar, ¿sí o no? ¿Cómo es? Hay algo que tú tienes que aprender y muy rapidito, y muy rapidito, y muy rapidito, para que veas la gloria de Dios cada vez en tu vida, muy rapidito. Y tienes que romper la conciencia de pecado que te enseñaron. Tienes que romper con eso. La conciencia de que Dios está castigándote, de que Dios está quitándote, de que Dios está enfermándote. Tienes que romper con eso muy rápido para que puedas disfrutar de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si no quitas eso de tu mente, no vas a disfrutar. Vas a vivir en servidumbre, esclavo, lleno de temor. Fallé. Ahora, algo malo irá a pasar. Hay gente, hay cristianos que les viene ocurriendo el bien de Dios y se preocupan. Ay, llevo mucho tiempo con todo, me está saliendo bien. Debe ser que viene ya una grandota. Diga si no, pero diga si no vivimos, yo no vivo así. Diga si no, la gente vive así. ¿En serio? La gente vive así. Y no, que todo esté bien me preocupa. Me preocupa que todo esté bien porque no es buen síntoma. Eso es porque viene algo. Y si viene algo, ¿sabe por qué? Porque usted lo acabó de autorizar con su boca. Por eso va a venir algo. Amén. Pero sigamos avanzando acá. Y otra razón por la que vino Jesús a la cruz fue para destruir la muerte, porque Dios odia la muerte. Entonces necesitamos entender que nunca fue el plan de Dios la muerte, y Dios de hecho llama al diablo o a la muerte como un enemigo. Pero mira lo que dice acá. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 y 26. Dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a detenernos un momento en este versículo. Quiero que lo sigas dejando ahí, el 25, por favor. Mira esto. Porque tenemos que ir a una... Les voy a enseñar la verdad, pero no podemos desconocer una realidad, pero no quedarnos en una realidad, sino a través de una realidad nosotros vivir en la verdad. ¿Me están entendiendo esto? Voy a explicarles esto acá. Entonces les voy a explicar una verdad y después vamos a la realidad, pero quiero que vivas es en la verdad y no en la realidad. Entonces vamos a tomar versículo 25. Porque preciso es que Él, ¿quién es este Él? Cristo. Reine. ¿Está reinando en este momento? Pilas con esto porque esto te interesa. Bastante te interesa. ¿Cristo está reinando en este momento? Sí. ¿En dónde? En el cielo. ¿A través de quién? De nosotros sus hijos. Listo. Es preciso que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él va a reinar hasta que todos sus enemigos estén por debajo de sus pies. Pero en el versículo 26 habla del último enemigo que será derrotado. ¿Y cuál es el último enemigo que será derrotado? La muerte. Pero entonces, pastor, ¿en la cruz sí venció a la muerte? Porque ahora Corintios nos dice que el último enemigo será la muerte.
Una verdad, sí venció a la muerte. Una realidad, ¿la gente está muriendo o no? Sí. ¿La muerte ya está vencida totalmente? No. Porque gente entonces no estuviese muriendo. Una realidad. Pilas con esto. Entonces no es que ahora usted se enferme y diga, ah, sí, nos enseñaron que la muerte todavía está reinando. Dame descanso eterno, Señor. No. No. Una verdad. ¿Jesús venció a la muerte? Sí, verdad. Y usted se para ahí y usted no se deja mover de ahí. Jesús venció a la muerte. Una realidad. ¿La muerte sigue reinando? Sí, porque personas siguen muriendo y hasta cristianos siguen muriendo. Pero volvamos a la verdad. Vive más y sigue vivo. El último enemigo es la muerte. ¿Cómo hago yo, si todavía está reinando, para vivir más y seguir vivo hasta el rato? Precisamente vamos a depender de una revelación de la palabra sobre la vida de Dios en nosotros. Si tú no tienes revelación de que Jesús venció la muerte y vino a darte vida, y así la muerte esté reinando, pero si tú no tienes la revelación, brilla para ti la luz perpetua. ¿En serio? ¿Ustedes escucharon de cuántos cristianos murieron con COVID? ¿Ustedes escucharon? Esto suena un poco fuerte lo que voy a decir. ¿Ustedes escucharon? Démoslo hasta ahí. Muchos cristianos murieron en tiempo de COVID. ¿Por qué murieron? Pastor, iban a la iglesia, oraban. Una revelación. Jesús me dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si lo puedes creer, vivirás. Eso es una revelación. Si tú tienes la revelación, así la muerte esté visitando tu familia, tu casa, lo que esté visitando, pero tú tienes la revelación de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, vive más y sigue vivo. Pero si te rindes, lo que hablamos en Hebreos, pero si te rindes en servidumbre por temor a la muerte, dale, Señor, el descanso eterno. Y salimos los otros cristianos a responder. ¿De qué manera? ¿Cómo respondemos los cristianos cuando muere eso? Cuando muere alguien, ¿qué decimos? Era la voluntad de Dios, ya le llegó el tiempo. Y los más lenguilargos dicen, es que ¿para qué? No era cristiano, era cristino, pecaba. Eso fue Dios, por eso porque es que era mal cristiano. O sea, los más lenguilargas salen con ese juicio. Los que yo no sé cuándo se creyeron los jueces del cuerpo de Cristo. Entonces ellos dicen, no, es que ya Dios la había perdonado, pero aquí para entre nos. Y Dios nos ampare y nos favorezca, y la Virgen María. Pero para entre nos, es que ya Dios la había perdonado muchas. Estas son las respuestas, ¿o no? ¿Y todo por qué? Por no tener revelación de la palabra de Dios. Con cosas como las que les estoy enseñando hoy. Entonces sigamos acá. Dios llama a la muerte, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser vencido?
La muerte en el rapto va a ser vencida. Entonces, ¿cuál es su meta y la mía? Si Cristo se demora en venir, ¿cuál es su meta y la mía? Dígale al que está al lado: seguir vivos hasta el rapto. Esa es la meta suya y mía. Esa es la expectativa que quiero colocar en tu corazón. Y no salgas con otras cosas que no son. Seguir vivo hasta el rapto. Vive más y sigue vivo. Yo fui a orar una vez por una señora mayor de edad y me invitaron a orar. Y todos, cuando yo llego, como si hubiera llegado el cura, ya hágale los óleos. Entonces yo, ¿cómo están? ¿Cómo está la señora? ¿Cómo es mi papá? No, pues pastor, ya para que la despida y se la entregue al Señor. O sea, ahí no se necesita ni orar, porque ya la familia la había matado. Entonces yo les dije a ellos: la verdad es muy berraco orar, que ya ustedes la mataron. Ninguno de ustedes está creyendo. Para ustedes ella ya. Entonces a mí no me llamen a orar cuando ustedes ya la mataron. Ay, pero es que ya tiene 80 y pico. Ay, pero es que está sufriendo. Ay, pero es que yo no sé qué. Las excusas de los cristianos sin fe y sin revelación de la palabra. Cristianos rendidos al diablo. Servidumbre por temor a la muerte. Entonces yo, eso es más incómodo. Yo les dije: déjenme solo con la señora y sálganse de acá mejor, porque eso ustedes no. Yo le di gracias a Dios por la señora y yo le pregunté a la señora y ella misma también quería ya morirse. Entonces yo dije: más bien yo me salgo acá, no sea que todos estos me maten también. Yo bien lleno de fe, bien fuerte, bien elegantote, a que me vengan a matar acá. No. Pues sí, después me llamaron al día siguiente: ay, pastor, gracias. Se fue con el Señor a las 12 de la noche. Pues claro. Y después decimos: era la voluntad. Qué triste, hermano. Entonces, si Jesús se demora, surge una pregunta. Si Jesús se demora, ¿cómo vivir más? ¿Cómo? Mire, con las personas mayores, sobre todo con las mujeres, yo soy muy usado para las mujeres. Y Dios me usa para levantar así como el ánimo y todo. La mayoría de las mujeres, como de 55 o 60 para arriba, yo les digo: ¿cómo estás? Todavía te faltan en esta tierra unos 25 a 27 años de vida, ¿no? Y una de ellas: ay, no puede ser. Todas en su 100%. Ay, no puede ser. ¿De verdad? ¿Dios le está mostrando eso? ¿En serio? No, yo no me veo con 80 y pico así, ya no tengo ni fuerza. Ahora con 20 años más, no, que el Señor se acuerde de mí. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa con todo esto. Hablemos tantico del rapto de la iglesia, pero muy por encima.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, por lo cual, pilas al versículo ahí para que miremos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire cómo dice Pablo. Les digo esto en palabra del Señor. La palabra del Señor dice esto. En palabra del Señor dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire esto tan tremendo. Nosotros que vivimos, los que logramos llegar hasta allá. ¿Por qué logramos llegar? Porque teníamos una revelación de que la voluntad de Dios era larga vida y no muerte. Por eso está diciendo allí, nosotros los que vivimos, una cosa es los que están vivos y otra cosa muy diferente es los que lograron llegar vivos. Porque una cosa los que están vivos, en el momento del rapto, niños de 5, de 10, de 15 añitos, personas de 20, de 25, normal que estén vivos. Pero cuando se habla de los que habremos vivido o los que habremos llegado, está hablando de personas que dentro de su interior usaron el poder que Dios les dio para llegar vivos hasta el rapto y pasar por encima de la muerte muchas veces, y ahora lograron llegar vivos. ¿Están entendiendo o no? ¿Se quiere morir todavía? Señor, acuérdese ya de mí, dicen unas mamás. ¿En serio? Acuérdese ya de mí. Ay, ya lléveme, Señor. Y esas son las más duras de morirse. Nosotros que vivimos, usa el poder que Dios te dio para seguir vivo. Úsalo. Usa el poder que Dios te dio para seguir vivo. ¿Cierto? Creo que la generación del rapto son las personas que aprendieron a permanecer vivas. Vivas. ¿Cuánta gente no ha muerto de 30, 35, 40 jóvenes? ¿Tenían que morir? No, para nada, no tenían que morir. No lograron permanecer vivos. Lo que está diciendo acá. Ahora miremos versículos 17 y 18. Todo esto está hablando del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18. Ahora el 17 dice: luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, aliéntese, consuélese los unos a los otros con estas palabras. ¿Cierto? Pero nosotros los seres humanos somos expertos en todo lo contrario. Hay consejerías que yo recibo y empiezo a darles palabra de fe, posibilidad, todo, y el otro allá hablando derrota. Yo paro como al minuto y le digo: no puedo continuar con usted. ¿Por qué, pastor? Porque usted habla pura derrota y así no se puede. Pero es que es la verdad, es que es una realidad, es que... Y entonces yo empiezo con la palabra: pero es que Dios dice esto, Dios dice aquello, esto dice la palabra de usted.
Pero es que pastor, le digo yo, ay mire amigo, ¿sabe qué? Chao. Ustedes me conocen, yo soy así. ¿Sabe qué? Chao. Y ya esa persona no me vuelve a pedir consejería. ¿Para qué me pide consejería? Si usted está muerto, me pide consejería, yo le doy vida en Jesús. Yo no le voy a dar muerte, pero yo no voy a perder el tiempo, ni me voy a convertir a usted para que usted me enseñe a hablar muerte. Derrota, no se puede, esto está difícil. Yo no hablo ese lenguaje. Así no es. Miren lo que está diciendo la palabra. Entonces, somos expertos en principios. Pero pastor, hay unos principios que tenemos como cristianos, como seres humanos. Sí, hábleme de los principios. Ay, pastor, ese era el día de esa persona. Se tenía que morir. Diga si eso no es un principio que tenemos como seres humanos. Ay, pastor, ese era el día y la hora. Se tenía que morir. Principios pichos que no sirven para nada. No era ni el día ni la hora. ¿Qué dice la Biblia? Hasta el rapto. Los que habremos quedado, los que habremos permanecido vivos. Entonces, ¿cuál día y cuál hora? Esos principios, bótelos, porque eso no le sirven a usted. Lo van a matar. Ay, pastor, solo Dios sabe. Y de pronto era el día que tenía que morir. No. Otros dicen, de pronto no era el día que tenía que morir, pero me dio una paz que muriera. Eso es otra cosa, si usted está lidiando con eso. Pero no tenía que morir. ¿Está bien? Entonces estamos citando mal Eclesiastés. Entonces no es cierto que tiene tiempo para todo. Pero la Biblia sí dice. Y enseña algo y se lo voy a mostrar. La Biblia sí dice que hay cosas que si usted y yo hacemos, más años vamos a vivir. Pero también la Biblia dice que hay cosas que usted y yo hacemos y le recortamos días a nuestra vida. Eso sí lo dice. Eso sí. ¿Me entiende? Entonces lo que es bíblico sí. Lo que sean principios y proverbio chino y proverbio yo no sé quién diablos, eso no. La palabra sí. Usted sabe que deshonrar a los padres puede acortar su vida. Usted lo sabe, ¿cierto? Entonces, ¿quién recorta los días? Usted mismo. ¿Por qué? ¿Por deshonrar? Ah, bueno. Y mire lo que dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. El temor de Jehová. Esta me gusta. Pongámosla ahí, vamos a dejarla un poquito. Miren acá. Hey, pilas con esta que está buena para usted. Para que la haga. Estamos hablando de cosas que usted y yo hacemos y aumentan los días. Pero de cosas que usted y yo hacemos que disminuyen nuestros días. Este es uno de los que aumenta. ¿Cuál? El temor de Jehová. Mire lo que dice, ¿aumenta o disminuye sus días? Aumenta los días, más los años del impío. Bueno, vámonos con esta parte primero. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es adoración a Dios. Como dice la frase de cliché, estás científicamente comprobado, dicen. Y cuando uno dice así, ya entonces es verdad porque está científicamente comprobado. Pero en serio, hay encuestas. Temor de Jehová, adoración a Dios. Hay encuestas que las personas que asisten a las iglesias y adoran a Dios viven más que las personas que no lo hacen. ¿Seguro? ¿Está aprendiendo algo esta mañana? ¿Todavía se quiere morir? ¿Ya no? ¿Le tiene miedo a la muerte? Entonces, ¿cuántos quieren que pase esto?
Todos. ¿Listo? Miremos acá. Salmos 91, 16. Dice Salmo 91, 16. Lo saciaré. ¿De qué lo saciaré? ¿Qué es saciarse? Saciado es que usted comió, está lleno y ya está con los frijoles acá. Y fuera de eso hay más para comer. Y usted dice, pero ya, si me meto otra cucharada de frijol, saciado. ¿Lo saciaré de qué? ¿Lo saciaré de qué? Entonces, Mita, si era la voluntad de Dios que se muriera, entonces mi vida, bote esas picheras, por favor. ¿Sí? ¿Lo saciaré de qué? Para usted largo es ¿cuánto? Pausa y ya regresamos. Entonces, mire lo que dijo Dios. Pilas con esto porque acá viene otra parte que yo necesito que usted entienda en esta mañana. ¿Qué dijo Dios? Lo saciaré. ¿Y cuánto vivía la gente? 500, 600. Pero, ¿qué hacía la gente con tanta vida o con tantos años de vida? Eso. Hacían el mal. Entonces, Dios juzgó eso. Porque vivían muchos años, pero haciendo el mal. Entonces vamos a leer de forma correcta y con el contexto adecuado. Génesis capítulo 3, 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mire lo que dijo. No contenderá, no peleará, no discutirá mi espíritu con el hombre para siempre. No, porque ciertamente él es carne, el hombre. Mas serán sus días, ¿cuántos? 120 años. Ay, Dios mío. Usted hoy va a tener que aprender un montón de cosas, mi vida. Se las voy a enseñar. Volvamos. ¿Cuánto vivía la gente? Muchos años. ¿Haciendo qué? El mal. Y por hacer el mal, ¿Dios qué? Juzgándolos. Juzgándolos. Juicio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no voy a seguir peleando con ellos porque ciertamente es carne. Dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No está diciendo que vamos a vivir 120 años como a usted le enseñaron. No, está diciendo que para no juzgar los 400 y 500 años, venga, recortamos eso a 120. No está diciendo que vamos a vivir 120 años. Está hablando de juicio. Por eso la Biblia hay que leerla en su contexto. Porque si usted dice un texto sin un contexto, eso es un pretexto. Por eso usted tiene que leer la Biblia y usted lee y eso era juicio. No es que está diciendo que el Señor nos prometió 120 años, eso era 120 años de juicio. Ahora les sigo, están como asombrados, ¿no? Ay, entonces, ay, me han enseñado que era 120 años. Lea. Si usted no me quiere creer esto, lea. Le toca irse para la casa toda la tarde y dele, muestre a ver. Y lea. Ahora,
Dios está hablando, ¿cierto? ¿Quién habló esto? Moisés lo habló. Volvamos Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son, Salmo 90:10. Ahora volvamos acá. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? Y si en los más robustos, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, entonces ahora vamos a vivir 70 y los más robustos 80. Usted hoy dirá, yo vine y el pastor me metió una enredada hoy que me han enseñado un poco de vainas, ahora no son. Lea Salmo 90:10. Lo escribió Moisés cuando estaban ellos en el desierto por desobediencia. 40 años, desobediencia. Y entonces allí fue escrito esto: los días de nuestra edad para juicio. Para juicio. Son 70, y en los que más aguantan el juicio, 80 años. Y entonces, ¿cómo quedamos? Pero mire lo que dice el versículo anterior, versículo 9, Salmo 99. Porque todos nuestros días declinan. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Entonces, si usted de esos que es soberbio por todo, le regalo esto. Y es que tengo una rabia. Brilla para usted, prontico, la luz perpetua. Y es que no soporto. Tranquilo, muérase usted, yo no. Yo le mostré a usted cosas que hacemos y extendemos nuestros días en la tierra. Pero hay cosas que hacemos como esta. ¿Usted sabía esto? Por lo menos, que la ira, me da una rabia haber leído ahora ese versículo. ¿Qué tiene? No, me dio rabia ahora con ese versículo que usted enseñó. Está ahí. ¿Está aprendiendo algo hoy? ¿Va a seguir así amargado, amargada, irritable, por todo ponerse bravo, arrecho, con la cara de revólver, como un tigre, como una pantera? ¿Va a seguir así? Siga así, siga así. Hay unos que se ponen bravos por todo, por nada y por si acaso. Salmo 99. Ahí está. Esto está bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto con nosotros? 120 de juicio, 60, 70, 80 de juicio. Cristo vino. Y ahora Dios no está enojado contigo. Cristo vino y ahora Dios no está enojado contigo. Pero pastor, lo que yo he hecho, Él te ve en Cristo. Él te ve sin pecado. No hay nada en ti que sea motivo para que Dios desate su ira sobre tu vida. No hay nada. Por eso te digo que Dios no está enojado contigo, porque ahora fuimos justificados a través de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces, ¿qué necesito hacer? Porque ya 120, 60, 70, 80, entonces la muerte por ahí rondando. Entonces, ¿quién tiene el poder? Nosotros sí tenemos poder, no tenemos poder. ¿Cómo es la cosa?
¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer Proverbios 18:21. Vamos a mirar allá. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están ¿en dónde? La muerte y la vida están ¿en dónde? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Listo? Nosotros no somos creadores, porque el único creador es Dios. Pero nosotros sí estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y cuando nosotros hablamos, desatamos poder y cosas suceden. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, hoy Jesús está en el cielo, y si hay una persona poseída por un demonio, va un cristiano, abre la boca, desata el nombre de Jesús y esa persona es libre. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué has estado hablando sobre tu vida? ¿Qué has estado hablando? Lo que has estado hablando estos días anteriores es lo que hoy estás viviendo. Si no te gusta lo que hoy estás viviendo, cambia tu manera de hablar. Porque lo que hables hoy es lo que vas a vivir mañana. Pero lo que estás viviendo hoy fue lo que hablaste ayer. Porque la vida y la muerte están ¿en dónde? En el poder. Tu lengua tiene poder o para matar o para dar vida. Tú decides qué vas a hacer con tu lengua. Ya tiene poder, ahí está diciendo. ¿Usted ha notado que el diablo ha acortado los días de las personas? ¿Sí, cierto? ¿Y sabe por qué es? Tan simple. Porque les enseñó a hablar muerte y no vida. ¿Ya? ¿Ya? Conocí el caso de un hombre, 33 años, murió de un cáncer. Oramos por él, todo el mundo oró, muchos pastores, bueno. Y él murió a los 33 años. Estando en el entierro, había un familiar de él y empezamos a hablar. Ay, tenía cosas buenas, ¿no? Que acuerde que no hay muerto malo, ¿no? Entonces, tenía cosas buenas, virtudes, tenía esto, aquello, tal. Y él, el familiar, llega y me dice: ay, lo recuerdo cuando jugábamos FIFA, allá en el televisor FIFA. Dijo, y jugábamos FIFA. Y él siempre me decía: yo me voy a morir a los 33 años. ¿Ya listo? ¿Ya? Y yo, aparecieron las llaves. Listo, no hay nada que hacer. Él le decía eso, dijo, sí. Jugábamos FIFA y él me decía: yo me voy a morir a los 33 años. ¿Y a los cuántos años murió? 33. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder de la muerte y la vida está en la lengua. O aprendemos o aprendemos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dicen las personas cuando algo difícil les sucede? Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. Usted nunca escucha a una persona cuando está pasando por una situación difícil: quiero vida, quiero vida, quiero vida. Ellos es: me quiero morir, me quiero morir. Porque es el lenguaje con el que el diablo ha entrenado a la gente para acortar sus días. Esto se está haciendo muy largo y me falta un montón. Y está buenísimo lo que falta. Ay, Dios.
pero una sola rápida, entonces, para no dejar así. Vamos a hablar de comunión. En 5 minutos, a ver si logramos. Comunión. O sea, vamos a hablar de Santa Cena rapidito. Santa Cena. Primera de Corintios 11:30. Miren lo que dice Primera de Corintios. Por lo cual, espérate un momento acá. Primera de Corintios 11:30. Dice, sí. Primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No es que se acostaron a dormir después del almuerzo, que quedaron llenitos y entonces se acostaban a dormir. No, duerme es que ya. Pero hay un título arriba y dice, tomando la cena del Señor indignamente. Tomando la cena del Señor indignamente. Por tomar la cena del Señor indignamente, entonces ahora sí vamos acá y dice, por lo cual, por tomar la cena del Señor indignamente, no está hablando que usted le metió una vaciada a su esposa anoche y hoy había cena en la iglesia y usted fue y se la tomó después de haber vaciado a su esposa. No está hablando de comportamiento. Porque si fuese por comportamiento, nadie pudiera tomar en esta tierra la Santa Cena. Nadie, mi vida, nadie, nadie, ni el pastor, nadie. Si fuese por comportamiento, nadie. Pero te voy a explicar qué es lo que dice acá. Por lo cual, por tomar la cena del Señor indignamente, muchos enfermos, otros debilitados y otros ya se murieron. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué la gente muere antes de tiempo? Algo tan básico, pero son claves poderosas para tu vida. ¿Por qué la gente muere antes de tiempo? Por tomar la cena del Señor indignamente. Ellos creen que es acá coger el pan y el jugo de uva que nos dan, y menos mal tenía hambre porque el almuerzo hasta la 1. Estaba rico, ¿no? A otros dirán, y muy dulce, no me gusta tan dulce, un poco de vainas. Pero ellos creen que la cena del Señor es eso. Tomar la cena del Señor indignamente es que usted, mientras está teniendo comunión, es más consciente de pecado, de sus fallas, de sus errores, y no está siendo consciente de lo que Cristo hizo en la cruz por usted, que lo perdonó, lo redimió, lo bendijo, lo exaltó, le dio un nuevo nombre. Ahora este es su Hijo amado en quien Él se complace. Entonces, cuando tú tomas la cena del Señor y tú eres, mientras tomas, ay, pues sí, pero Señor, lo que yo hago, mis pecados, mis errores, mis fallas, Señor, lo que soy, no se lo olvide cómo te he fallado, no se lo olvide cómo soy de malo, no se lo olvide cómo soy de chismosa, no se lo olvide todo eso, Señor. Cuando usted se toma la cena del Señor así, consciente de pecado, Cristo no hizo nada en la cruz por usted. Y cuando usted se toma la cena del Señor una y otra vez con una conciencia de pecado, lo primero es que enfermedad, lo segundo, debilidad, y lo tercero, pero cuando usted se toma la cena del Señor dignamente, en donde usted tiene claro lo que Cristo hizo por usted, en donde usted tiene claro quién es usted en Cristo, en donde usted tiene claro que le pertenece a usted por ser hijo legítimo de Dios,
en donde usted tiene claro que Dios no lo está juzgando ni quitándole, sino Dios le está diciendo te amo y lo está aumentando, en donde Dios te está diciendo ya te perdoné, ahora eres mi hijo, ahora tengo un propósito contigo, avancemos. Eso es tomar la cena del Señor dignamente. Y entonces tú estás ¿qué? Prolongando, alargando tus días en esta tierra. ¿Entendieron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uy, es que esta está buenísima. Vamos a hacerla. Es que si no, después yo no se la predico más. Yo me voy por otros temas. Mire esta, ahora sí. Se lo juro. Ahí dirán, ay, los cristianos no juran. Todo esto son cosas aquí que yo hago. Usted no se enrede con eso. Aprenda lo que estoy enseñándole realmente. A corregir esa boca que gasta. Eso sí, apréndalo. Ya lo otro que yo haga aquí, vainas raras. ¿Eso qué? Aprenda, porque en su lengua hay poder. Eso es lo que quiero que aprenda. Pero mire, esta es mundial y me fascina. Vamos allá. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Mire esto. Sus ojos nunca se oscurecieron. Tremendo. Nunca se oscurecieron. No usó lentes. ¿Y cuántos años tenía? Y no usó lentes. Dice, ni perdió ¿qué? Con 120 años y el hombre. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible llegar a esa edad sin usar lentes y con fuerza? La respuesta es muy fácil y usted y yo también la tenemos. Está en Hebreos 11:27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo ¿a quién? Porque se sostuvo viendo ¿a quién? Enséñele a sus hijos a que en todo, en sus vidas, vean al Señor Jesucristo. Y que se entrenen viendo a Jesús en su amiguito, viendo a Jesús en la profesora, viendo a Jesús en el rector del colegio, viendo a Jesús después cuando crezcan en el jefe, viendo a Jesús en todo. Ellos van a llegar, sus días van a ser alargados, nunca se oscurecerán sus ojos y nunca perderán su vigor. Entre usted se la pase más viendo a Jesús y más viendo a Jesús y más viendo a Jesús y más viendo a Jesús, más años, más fortaleza, más vigor, más potencia, más sabiduría, más redención de Dios. ¿Entendieron? Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios.